Buenos días. A nosotras nos corresponde hablar sobre el tema de diseños de reglamentos, procesos disciplinarios y manuales y políticas de una organización. Para ello escogimos tres autores, que son Alexander Hamilton, Gustavo Quiroga y Rubén Rucenas. Con mis compañeras Angie Vaquero, Tatiana Maya y quien les habla, María Camila Vargas. Dentro del diseño de manuales de la organización, Gustavo Quiroga propone que estos son documentos que contienen información de forma detallada y sistemática sobre la historia, la organización, los procedimientos, las políticas y funciones que se dan dentro de la organización. Esto con el fin de dar una visión un poco más clara a quienes ingresen a la organización y quienes estén interesados en conocerla para facilitar la incorporación. Rubén Rucenas nos habla de los manuales de funciones. Él propone que estos comprenden una descripción detallada de las tareas que tienen que desarrollar los individuos en los distintos sectores dentro de la organización. Es necesario que todas estas tareas y funciones queden expresas de manera escrita. Esto para que nos conlleve a una serie de ventajas. Entre estas ventajas encontramos que pues se logra ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones, ya que pues evita la repetición de tareas y pues los integrantes acuden a dichos manuales. Otra de las ventajas es que facilitan el reclutamiento, la selección, la inducción, la socialización, la capacitación y el desarrollo del personal dentro de la organización. Y también sirven como fuente de información para dar a conocer la organización. Estos manuales tienen una clasificación básica. La primera de ellas es por su naturaleza o área de aplicación. Allí encontramos los manuales microadministrativos, los cuales corresponden a una sola organización y se refiere a ella de manera general. Los manuales macroadministrativos son los que contienen información de más de una organización y los manuales mesoadministrativos son los que contienen información de una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o rama en específico. Otra clasificación es por su contenido. Aquí encontramos los manuales de organización. Estos manuales contienen información detallada sobre los antecedentes, las legislaciones, las atribuciones, la estructura orgánica, el organigrama, la misión y funciones de la organización. Los manuales de procedimientos. Estos es un documento técnico y incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de las operaciones. Los manuales de gestión de calidad. Estos son documentos que consignan pues los elementos del sistema de gestión de calidad, que incluye pues la información del alcance, las exclusiones y las directrices de calidad de la organización. Los manuales de la historia de la organización. Son pues manuales que se refieren a la creación, el crecimiento, los logros, la evolución, la situación y pues la composición de la organización. Los manuales de políticas, estos manuales pues son más conocidos como manuales de normas e incluyen guías básicas que dan como directrices del marco de actuación de la organización y también ayudan a diseñar e implementar estrategias. Los manuales de puestos, estos manuales pues dan la información detallada y el instructivo de trabajo de cada puesto que hay dentro de la organización, sus funciones y responsabilidades de cada individuo. Los manuales de técnicas, estos manuales dan los principios y criterios necesarios para emplear herramientas de técnicas que apoyan la ejecución de procesos o funciones. Los manuales de ventas, allí encontramos la definición del producto, la descripción detallada de este o del servicio que preste la organización, los mecanismos de negocio, una definición de la estrategia de comercialización de la organización, las políticas de funcionamiento de esta. Los manuales de producción, en ellos encontramos en un soporte para dirigir o coordinar los procesos de producción en todas sus fases. Los manuales de finanzas, estos respaldan el manejo y distribución de recursos económicos de la organización. Los manuales de personal, estos manuales nos dan las reglas del empleado
y con su trabajo y con los demás trabajadores de la organización. Y por último encontramos los manuales de operación. Estos manuales pues se utilizan para orientar el uso de equipos tecnológicos y pues a apoyar que apoyen las funciones especializadas de la organización. Otra de las clasificaciones es por su ámbito. Aquí encontramos los manuales generales, que son documentos que pues nos dan información general de la organización. Esta va según su naturaleza, sector y giro industrial. También nos da información sobre la estructura, forma y ámbito de operación y pues el tipo de personal que maneja la organización. Y los manuales específicos que nos dan información detallada del contenido de los manuales de la organización, de los procedimientos y los sistemas de gestión de calidad de la organización. Estos son de uso más generalizado en las organizaciones. Para la elaboración de los manuales se deben tener en cuenta ciertos requisitos. El primero de ellos es la identificación, es decir, tener claro sobre qué va a tratar el manual y dar a conocer los elementos y el tema, es decir, esto iría en una portada. Segundo, el contenido. Aquí se presenta de manera sintética lo que constituye el manual. El tercero es la introducción. Aquí se da una presentación sobre el contenido, el objetivo, la utilidad y los propósitos generales de dicho manual. El cuarto son los antecedentes históricos. Allí se pone manifiesto la descripción del origen de la entidad o organización. El quinto es el marco jurídico. Aquí se presentan los principales ordenamientos jurídicos que regulan la operación y el funcionamiento de la organización. El sexto son las atribuciones. Esto pues va desde lo jurídico, es una transcripción textual de las leyes conferidas para la realización de dicho manual. El séptimo es la estructura orgánica. Aquí va de manera explícita y detallada la organización jerárquica de las unidades administrativas. El octavo son los organigramas. Esta es una descripción gráfica de la estructura orgánica. El noveno son los objetivos. Estos describen de manera detallada el propósito del manual y de la organización. El décimo son las funciones. Aquí se detallan las actividades mediante las cuales pues se alcanzará el objetivo del manual. Y por último, pues una bibliografía. Bueno, yo les voy a explicar sobre los manuales y las políticas de una organización. Según Hamilton, en 2006, él cita que los manuales son una de las tantas herramientas existentes que son más competentes para poder transmitir los conocimientos o experiencias, porque estos documentan la tecnología pues ya sea acumulada hasta el momento donde se crea el manual. También son una buena herramienta de tipo administrativo, puesto que pues, permiten que a cualquier organización pueda normalizar su operación. Cuando se habla de normalización es que significa que es una plataforma sobre la cual se puede sustentar el crecimiento o el desarrollo de cierta organización, dándole cierta estabilidad o solidez a lo que se dice. También podemos hablar de que el manual es un instrumento de tipo administrativo que contiene pues su contenido es de forma explícita, ordenada y sistemática. Esta información trata sobre los objetivos, las políticas, las atribuciones, las organizaciones y los procedimientos de los órganos de la institución. Así como también se puede hablar de las instrucciones o los acuerdos que se consideran también de tipo necesarios para la ejecución del trabajo que ya se está siendo asignado para el personal, teniendo como un marco de referencia los objetivos que ya se tenían en la institución. Bueno, para Hamilton también habla de que una definición de manual puede ser un conjunto de documentos que puede partir pues desde los objetivos que ya estaban fijados o las políticas que ya tenía la organización para poder lograrlas. Se señala que esto debe ser de manera lógica y debe tener una secuencia cronológica de una serie pues de actividades.
traducidas a cierto procedimiento determinado, indicando quién realizará estas actividades o qué actividades se deben desempeñar. Así también se deben justificar cada una de estas actividades de tal forma que pues se pueda crear como un tipo de guía para que el personal las pueda realizar de manera eficaz y efectiva. También pues como hablamos de manuales, hay diferentes tipos de manuales, pero para cada esto debe haber un tipo de necesidad. Entonces, también se puede clasificar pues los manuales como un cuerpo sistemático que contiene cierta descripción de las actividades, que estas deben ser pues desarrolladas por los miembros de la organización y los procedimientos deben estar a través pues de los cuales son cumplidas. Para Hamilton hay tres tipos de manuales, a los que se designan, digamos, con cierto tipo de nombres, pero pues se puede resumir en tres, que son por su alcance, por su contenido y el último es por su función específica o área de actividad. Cada uno de estos grupos tiene pues un tipo de manual como un subgrupo. Entonces vamos a hablar sobre por su alcance. Tiene tres tipos que son generales o de aplicación universal. Este tipo se refiere pues a todo el organismo en su conjunto. Dentro de este manual tenemos otros tres manuales que son el manual general de la organización, que este producto es de planteación organizacional y pues abarca todo el organismo, indicando pues la organización formal y se puede definir así la estructura que tiene la organización en este momento. El Manual General de Procedimientos habla sobre el resultado de esta planeación y contiene así los procedimientos de todas las unidades orgánicas que conforman un organismo de la organización a fin de uniformar pues la forma de operar. Y tenemos el último, que es el Manual General de Políticas, y este se refiere más que todo como a presentar por escrito todos los deseos o las actitudes de las direcciones superiores. Este es para toda la empresa y estas políticas también establecen más que todo las líneas de guía y un marco dentro del cual pues todo el personal puede actuar de acuerdo a las condiciones que ya se tenían en la organización. Tenemos como segundo tipo los departamentales o de aplicación específica. Como anteriormente les comentaba, los tipos generales pues es para toda la organización. Ya el departamental o de aplicación específica, como su nombre lo indica, es para cada departamento, tiene su manual. Entonces, esto más que todo vienen siendo como los específicos. Entonces se puede considerar que pues el reflejo de las organizaciones, pero como una menor escala. Entonces se puede decir de este que se contempla todo lo referente a la actividad que debe llevar a cabo cada área o cada departamento que tenga la organización, ya sea en el proceso administrativo o en el proceso operativo, para que se puedan regular las actividades que pues cada departamento debe realizar y las operaciones que deben ser ejecutadas o los roles que se les da a cada departamento para que los desempeñe de una manera mejor. Por último, por su alcance tenemos de puesto aplicación individual. Estos son pues aquellos que van más que todo referidos pues exclusivamente a la actividad que ejerce cierta persona en la organización. Esto es a cada individuo a la cual se le asigna una tarea en específico. La idea de este tipo de manual es que se pueda como especificar ciertas funciones que debe desempeñar, ya sean rol o encargo específico dentro de la organización. Digamos que un ejemplo de esta es cuando se le hace una entrevista a una persona y para algún tipo de proceso laboral, entonces se le lee pues la función que debe cumplir eh, en su puesto de trabajo. Podemos seguir por su contenido. Por su contenido vamos a hablar de historia de la empresa o la institución. El manual de la historia habla sobre, o sea, el objetivo de esta es proporcionar cierta información, ya sea histórica sobre la organización o los comienzos, el crecimiento, los logros, la administración o la posición actual en la que se encuentra la organización. Esto le da pues al empleado o al individuo que pueda ver un panorama introspectivo de la tradición y la filosofía que ya tiene la organización. Ahora hablaremos del tipo de manual de organización.
El objetivo de este es poder exponer de forma detallada más que todo la estructura de la organización, ya sea formal, a través de la descripción, pues ya sea de los objetivos, de las funciones, de la autoridad y la responsabilidad que tienen diferentes puestos y las relaciones que estos conllevan. Vamos a hablar ahora de de políticas, que este tipo de manual más que todo es como en una descripción detallada de ciertos lineamientos que son seguidos en la toma de decisiones para poder lograr los objetivos ya impuestos en la organización. Esto más que todo es como objetivo el conocer de una organización que proporcione el marco principal sobre el cual pues se pueden basar todas las acciones. Este manual de políticas se puede elaborar pues para funciones operacionales como la producción, las ventas, la finanza, el personal, las compras, entre otros. Bueno, seguimos con, con el de procedimientos. Este tiene como objetivo la expresión analítica de los procedimientos administrativos, de los cuales se puede canalizar la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía más que todo de cómo hacer las cosas. Entonces, tanto al personal eh, es como para poder orientar al personal de nuevo ingreso. ¿Sí? Es como para saber cómo hacer las cosas y eso. Esto también, esta implantación de este manual nos sirve para poder aumentar como la certeza de que el personal sí pueda utilizar los sistemas o los procedimientos administrativos al realizar su actividad o su rol en la empresa. Tenemos otro que es de contenido múltiple, también se le llama manual de técnicas. Este es cuando el volumen de las actividades o el personal o la simplicidad de la estructura de la organización no justifica la elaboración o la utilización de distintos manuales. Este puede ser conveniente a la confección de tipo de manuales. Pues digamos que un ejemplo de este manual es el de políticas y procedimientos o es el de historia de organización. Entonces, más que todo lo usan como para unir dos tipos de manuales ya antes mencionados para poder como crearlos. Entonces, pues se puede crear como dos tipos de categorías o se pueden interrelacionar las prácticas de los otros manuales. Luego seguimos con la función específica o área de actividad. En este podemos hablar de ventas, que pues más que todo el objetivo de este manual es poder señalar los aspectos esenciales que se tienen del trabajo y las rutinas de información, pues así comprendidas en el trabajo de ventas, como la política o los procedimientos o los controles que debe tener el personal de ventas. La producción o ingeniería. Este tipo de manual consiste más que todo en abarcar como las necesidades de poder interpretar las instrucciones en base a los problemas cotidianos que tienen los individuos en la organización, para poder así lograr su mejor y pronta solución. La necesidad de este es poder coordinar el proceso de fabricación, inspección, ingeniería industrial, controles de producción, entre otros, y también es reconocido en las operaciones de fabricación. También tenemos el de finanzas. Este manual, el objetivo de este es, bueno, el caso es que este es uno de los más importantes que puede tener la organización, porque en cuanto ya se hayan resumido todos los aspectos monetarios y su forma de control y regulación, se deben incluir también las funciones que debe llevar a cabo las personas que pues estén a cargo de las áreas de finanzas. También hablamos de generales que se ocupen de dos o más funciones específicas y el último que es de otras funciones. Estos dos tipos de manuales más que todo se utilizan para poder coger dos tipos de manuales para las personas que se enfocan en otras áreas. Entonces, digamos que se habla de que sea de ventas, pero también está en finanzas, entonces se le pueden implementar los dos tipos de manuales. Diseño de reglamentos. Cuando hablamos del diseño de reglamentos hacemos referencia al reglamento interno del trabajo. Este es un documento clave de la relación entre la empresa y el trabajador. El reglamento interno del trabajo es el que recoge las circunstancias y las condiciones que van a definir el desarrollo de las labores que los trabajadores prestan en la compañía. Tener un reglamento interno de trabajo redactado de forma clara es importante
puesto que este va a sentar las bases de la relación laboral entre trabajadores y empresa. Es importante tener un reglamento interno del trabajo, dado que debemos tener en cuenta que toda relación laboral se rige por 3 tipos de obligaciones: las legales, las contractuales y las reglamentarias. Así que aunque dentro de los contratos de trabajo podamos encontrar una relación de los derechos y obligaciones del trabajador y en la empresa, es importante que la compañía los refleje más a detalle. Esto quiere decir que el reglamento interno del trabajo tiene que funcionar como una ampliación del contrato de trabajo. Este documento es muy importante a la hora de que se van a tomar medidas disciplinarias con los trabajadores. Cuando hablamos de reglamento interno de trabajo, nos estaremos preguntando si todas las empresas están obligadas a tener un reglamento interno. No siempre están obligadas, pero sí es recomendable. Solo en determinados casos va a ser obligatorio contar con él, como en casos o en empresas del sector comercial que tengan contratados más de 5 empleados. Cuando estamos hablando de pronto de una empresa industrial que cuenta con 10 empleados o más, es obligatorio contar con un reglamento interno del trabajo, o digamos en empresas del sector agrícola que cuentan con muchísimo más de 20 empleados, también va a ser obligatorio. Dentro del contenido del reglamento interno, para que un reglamento interno de trabajo pues cumpla la legalidad, este debe contener al menos las siguientes estipulaciones, que son las normativas generales, el horario o sueldo y el tipo de prestaciones adicionales que se van a brindar a los empleados. Dentro de las normativas generales encontramos las condiciones de admisión, aprendizaje y delimitación del periodo de prueba que va a desempeñar cada empleado, las indicaciones y obligaciones en materia de orden y seguridad, la fecha de publicación y vigencia del reglamento interno, la definición del empleador y el establecimiento o de los lugares de trabajo comprendidos por el reglamento, la normativa que se aplicará a trabajadores accidentales o transitorios, la definición de tiempo y forma en que los trabajadores pueden acceder a los servicios médicos que la empresa va a proporcionarles, y la delimitación de las labores que no pueden ser desempeñadas por mujeres o por menores de edad. Dentro del parámetro de horario y sueldo vamos a encontrar el horario de entrada y salida de los trabajadores. Aquí vamos a encontrar detallada la hora en la que empieza y acaba el turno laboral, así como también el tiempo que se va a destinar a las comidas y a los descansos que hay durante la jornada laboral, en la determinación de los días de descanso legalmente obligatorio, junto con las horas y días de descanso adicionales. En este apartado también se deberá incluir las vacaciones remuneradas y todo el tipo de permisos especiales que necesite o que requiera el empleado. Estos van desde calamidad doméstica hasta la asistencia al entierro de pronto de algún compañero, como por ejemplo. En el reglamento concerniente a las horas extras y al horario nocturno también debe ir consignado el reconocimiento y el pago que se dará, y también es recomendable pues que incluya cómo se van a recoger estas horas. Él también debe llevar estipulado el día y el lugar de pago o la forma en que se va a generar el pago. En el tipo de prestaciones adicionales que se le brindan a los empleados, vamos a encontrar las normativas especiales, que son aquellas que se aplican a diversas clases laborales. Esto va de acuerdo a la edad y el sexo de los trabajadores, con el objetivo de conseguir las mejores condiciones pues, de higiene, regularidad y seguridad en el trabajo. Esto hace referencia al plan de prevención de riesgos laborales. También dentro de las prestaciones adicionales vamos a encontrar la escala de faltas y el procedimiento que se dará para cada una de ellas. Aquí se debe recoger también la escala de sanciones y la forma de aplicación de cada una de ellas. Las prohibiciones y obligaciones especiales para el trabajador y el empleador, y también baja los sujetos ante quienes se deben presentar las quejas dentro de la compañía. Para la elaboración de un reglamento se deben tener en cuenta una serie de pasos. En primer lugar está el análisis y diagnóstico, en segundo lugar el marco legal, en tercer lugar la reunión entre gerentes, en cuarto lugar encontramos la reunión con los responsables de equipo, como quinto lugar reunión general con la plantilla, aprobación y resultados. Dentro del análisis y diagnóstico es lo primero que se debe hacer, ya que para elaborar un reglamento interno se realizará un análisis que permita detectar las contingencias y problemas más frecuentes entre los trabajadores y el empleador. En este caso, esto se puede realizar con encuestas, y de esto se encarga pues la parte de recursos humanos.
y las evaluaciones que se hacen a cada empleado pues resultan de gran ayuda. En la parte del marco legal vamos a encontrar que el reglamento interno del trabajo siempre debe estar consignado y escrito de acuerdo a la legislación vigente, por lo que siempre se deben conocer las leyes que están rigiendo la relación laboral. En la reunión entre gerentes, este punto se presenta y se da con el objetivo de escuchar las opiniones de la gerencia con respecto a las propuestas para el reglamento del trabajo. De esta forma pues se pueden afinar detalles y corregir pues los errores que sean pertinentes o que se encuentren. En la reunión con los responsables de equipo se va a encontrar que como los responsables de equipo están en constante contacto con los trabajadores, es importante contar con ellos para intentar que el reglamento interno del trabajo pues cubra todas las necesidades tanto del trabajador como de la compañía. En la reunión general con la plantilla, el objetivo de esta es que el reglamento interno sea proteger el derecho de ambas partes, y es importante aquí contar con la aprobación y el visto bueno de los trabajadores. En el punto de la aprobación y resultados, este punto se debe presentar a la gerencia para que lo aprueben. Una vez ya está en funcionamiento, es importante mantener un registro de los resultados para así medir la eficacia del reglamento interno del trabajo. Cuando hablamos de pronto medir los cambios del desempeño de los trabajadores, hablan de la evolución a partir de la implantación de las nuevas normas que se van a regir o que empezaron a regirse en la compañía. Digamos que para poder medir el desempeño del trabajador resulta útil de pronto contar con software de gestión de recursos humanos. Cuando hablamos de la publicación del reglamento interno del trabajo o reformas que se le hacen a este, la empresa deberá informar a los empleados y publicar el reglamento interno del trabajo mediante una circular donde incluya el contenido del nuevo reglamento y la fecha a partir de la cual este reglamento pues entrará en vigor. A partir de acá, los trabajadores y la organización pues disponen de 15 días para presentar pues los ajustes que estimen necesarios a la organización, dado que pues en algunas veces estas reformas pueden afectar, digamos, derechos que anteriormente ya habían sido adquiridos de pronto dentro del contrato.